Tenemos en línea a el ex jugador, actual entrenador, también se desempeña como periodista, Roberto Trota. Roberto, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nos escucha bien, no es cierto? Sí, ahora bien. Bueno, muchísimas gracias por la deferencia de poder hablar con nosotros en Ciudad Deportiva. Aquí los saludamos desde Villocampo, en la provincia de Santa Fe. No, un gusto para mí y muchas gracias por llamar. Bueno, la idea de esto es, como en todas las entrevistas que hacemos, hablar de su trayectoria profesional, de su vida como futbolista, pero también tocando determinadas facetas humanas. Sabemos que, bueno, se inició en Estudiantes de La Plata, pero que es oriundo de Pigüé. ¿Cómo llegó a la institución de La Plata para poder convertirse en futbolista que después fue? Sí, yo era de Pigüé, jugaba en un equipo que se llama Sarmiento de Pigüé y tuve la oportunidad de viajar a La Plata. Tuve la suerte de quedar los 14 años y de ahí hacer 3 años en inferiores y poder debutar a los 17 años en primero. ¿Debutó de la mano de...? Debuté de la mano del negro Ramos Delgado. Ramos Delgado, sí. Me imagino que el orgullo con haber debutado de la mano de un maestro, de un crack de la historia del fútbol mundial como fue Juan Manuel Ramos Delgado. Sí, la verdad que a mí me enseñó muchísimo, me dio la posibilidad de jugar en primera, un jugador que jugaba también de central, donde me enseñó el puesto definitivamente, y ahí tuve la oportunidad de empezar, aparte de tener en ese momento compañeros de primer nivel que todavía estaban en Estudiantes de La Plata. Y bueno, y obviamente su transitar por Estudiantes no fue, o sea, se fue muy joven de Estudiantes a Vélez. ¿Cuántos años llegó a jugar en la primera de Estudiantes? Y yo en la primera de Estudiantes debuté en el 86, me fui en el 91 a Vélez, o sea, terminé jugando 5 años completos en la primera de Estudiantes de La Plata. Y luego, bueno, llega nada más y nada menos que al lugar que quizás mostró, o por lo menos usted pudo mostrarse en su mayor esplendor, de la mano de Eduardo Luján Manera, ¿es así? Sí, no me fue bien del todo el primer año que yo estuve en Vélez, pero bueno, Eduardo Luján Manera me lleva a jugar en Vélez, él me conocía de estudiante. Y me lleva a Vélez, y después, después del primer año que estuve con él, el 93 llega Bianchi, y ya todos saben más o menos cómo nos fue en esa época. ¿Qué tocó Bianchi? ¿Qué fue lo que Bianchi habló? ¿Qué piezas tocó para que Vélez se convirtiera en un equipo que hacía buenas campañas, pero que siempre terminaba cuarto, quinto lugar, a ganar todo lo que ganaron? ¿Cuál fue el principal mérito que tuvo Bianchi en esa gran campaña de Vélez? Bueno, yo creo que hizo un par de cambios que eran necesarios, de gente que ya hacía mucho tiempo que estaba en el club, y el cambio fue por gente joven que le dio muchísimo más ritmo al plantel, y poner a cada jugador en su lugar donde él creía que mejor iban a rendir, y tener la suerte y la necesidad nosotros de hacer un buen campeonato y un buen torneo para poder sobresalir. Éramos gente joven. Y nada, Carlos creo que armó un muy buen grupo, tenía un muy buen grupo de trabajo, tanto su ayudante de campo como su profesor, y nosotros, tuvimos la suerte de poder rendir en un nivel muy alto, ¿no? Cuando salen campeón en aquel año 1993, la institución hacía casi 30 años que no lo lograba. Imagino la locura, la efervescencia que habrá sido ese título después de tantos años, siendo que los Vélez habían sido salido campeón solamente una vez. Sí, Vélez tenía la necesidad de salir campeón, porque como decías vos, siempre hacía buenas campañas, pero nunca terminaba concretando un título. A partir del 93 se dieron un montón de circunstancias que llevaron a Vélez a lograr ese primer campeonato del 93, o sea, el segundo para Vélez, pero el primero nuestro, y sí, era necesario, y se vivió con mucha euforia, porque el club hacía mucho tiempo que no festejaba, y después de años, creo que el último campeonato había sido, no me acuerdo si en el 68, 69, y tuvimos la suerte de sacarlo campeón en el 93. Y después hubo un equipo que obviamente vamos a hablar de lo que fue la Libertadores, la Intercontinental, pero se imagina un equipo como ese Vélez hoy, que un equipo sale campeón. Recuerdo el caso de Banfield
y otros casos más que salen campeón, pero después 1 año o 6 meses después se queda prácticamente desmantelado. Imagina hoy un Vélez que mantuvo durante tantos años una plantilla bastante similar en el fútbol actual. ¿Se imagina un equipo pudiendo lograr eso, a excepción de Boca y River? No, es muy complicado porque la situación económica de los clubes es difícil y necesitan sí o sí vender jugadores, y eso lleva a que los planteles no puedan mantenerse en el tiempo, y hoy por hoy los entrenadores no pueden contar con jugadores que 3, 4 años, aparte donde hay 2 o 3 resultados negativos, el entrenador tampoco está. O sea, han cambiado las épocas, ha cambiado todo el sistema del fútbol, y hoy lamentablemente no se ven equipos que uno pueda hablar que son equipos de memoria, como se decía antes. Y bueno, como decís vos, algo River y Boca, que son los que económicamente están bien, el resto permanentemente tiene que hacer cambios por el problema económico. Bueno, y llegó después aquel inolvidable por todos año 1994, el mejor de la historia de Vélez. Cuéntenos sintéticamente, ¿qué fue lo que se habló antes del inicio de la Copa Libertadores? ¿Soñaban con ganarla? Me imagino que sí, que soñaban, pero ¿se imaginaban que el sueño iba a ser concreto, que lo iban a poder lograr en ese primer año de Vélez en Libertadores después de mucho tiempo? Y no, la verdad que no, uno soñaba con jugarla nada más, porque casi ninguno de los integrantes de esa plantilla jugó una Copa Libertadores, o Sotomayor, pero no, Sotomayor se había ido a Italia, se había ido a todo también, y la pudo jugar. Creo que nadie pensaba en lo que podíamos hacer en esa Copa Libertadores. Sí teníamos muchísimas ganas, sabíamos que teníamos un buen plantel, pero nunca lo habíamos visto jugar a este plantel en un torneo internacional. Y bueno, en este caso tuvimos la suerte de hacernos fuerte de local, de ganar los partidos que teníamos que ganar, y al final llegar con una pequeña ventaja al último partido que nos sirvió para mantenerla y ganar por penal. Y en este momento me estoy acordando de los rivales: Palmeiras, Cruzeiro y Boca. Esos fueron los rivales en primera ronda. Ustedes dijeron, bueno, acá somos boleta. Sí, lo que pasa es que en esa Copa Libertadores también era, no sé si no fue una de las últimas que jugaban realmente los campeones. Claro. Hoy por hoy juegan hasta el cuarto, quinto, claro, que se desvirtuó un poco lo que es la Copa Libertadores. Pero bueno, en ese momento eran todos campeones, nos tocó con 2 equipos brasileños, en esa época se tocaba a 2 equipos de un país y 2 del otro, que eran los grupos, y encima nos toca Boca de acá de la Argentina. Bueno, arrancamos con un empate de local, pero después el equipo se soltó y logramos resultados muy importantes para seguir en ese grupo, porque la verdad que era un grupo difícil. Empatamos con Cruzeiro en Belo Horizonte, cuando fuimos en el segundo partido, y después le ganamos a los 2 brasileños de local, y le ganamos a Boca de visitante, que fue ahí donde aseguramos el primer puesto del grupo. Pudimos ir a visitante contra el primer y el último partido, y como bueno, tuvimos la mala suerte de perder, pero después creo que se hicieron muy bien las cosas y contra equipos muy, muy fuertes. Y a partir de octavo de final, salvo con Minerven, creo que lo terminan resolviendo 3-0 de local. Después fue todo con mucho sufrimiento, contra Defensor Sporting, contra el Junior de Barranquilla, ni que hablar de la final. Ese Vélez era para sufrir, o sea, ganaba, pero si no sufría no valía. No, bueno, el equipo era así, sabíamos que nosotros teníamos muchísimas cosas para entregar, pero había equipos de frente que eran muy peligrosos. Con Defensor Sporting creo que fue durísimo por el tema de que ellos, bueno, el fútbol uruguayo es duro, es fuerte, no te regalan absolutamente nada. El Junior de Barranquilla estaban los Valderrama un poco más, pero bueno, pudimos sacar buenos resultados, principalmente de local, y ahí fue donde medio aseguramos la Copa. Y después en los penales, bueno, es la suerte que hay que tener para también salir campeón, ¿no? En Junior de Barranquilla estaban los hermanos Valderrama. Estaban los hermanos Valderrama, y estaba, bueno, que le decían como apodo el Gordo Valenciano. Claro, jugadorazo. Pero fuertísima la pelota, fue el que nos hizo los 3 goles en los dos partidos. O sea, perdimos 2-1 en Barranquilla con 2 goles de él, y ganamos 2-1 en cancha de Vélez con un gol de él también de tiro libre. O sea, un jugador peligrosísimo. Y después vino la final contra el último bicampeón, el mejor San Pablo, uno de los mejores equipos de la historia del fútbol, que fue aquel San Pablo de Tele Santana.
y la verdad fueron dos partidos muy parejos. ¿Qué recuerda de ese enfrentamiento, de esa final soñada por ustedes? Sí, el tema principal era ese. Ellos venían de salir bicampeón de la Copa Libertadores y estaban como festejando porque nosotros habíamos sacado una pequeña diferencia, ¿no?, acá en la Argentina, que era para ellos era casi como como empatar o como ganar el partido. Sí. Nosotros ganamos solamente 1-0. Uh-huh. Sabíamos que iba a ser complicado acá de local, pero bueno, ellos no se imaginaron que nosotros íbamos a ser tan duros allá en Brasil, donde pudieron concretar un gol, pero no nos pudieron hacer otro, tuvimos que ir a los penales. Nada, un equipo, la verdad que increíble. La cancha era una cancha que no podíamos, no mucho habíamos jugado en una cancha como era el Morumbí, con 100.000 personas en la cancha. La verdad que fue algo espectacular, pero bueno, por suerte pudimos estar concentrados en lo que teníamos que hacer y era aguantar el partido, y lo pudimos aguantar. Justo eso le iba a preguntar, ¿tiemblan las piernas en el Morumbí con fuegos artificiales, con 100.000 personas, o la concentración neutralizó esa sensación? No, hay de las dos cosas. Creo que cuando uno está por entrar, o por lo menos en mi caso me pasaba que antes de entrar era donde yo tenía la mayoría de los nervios, donde trataba de concentrarme en lo que tenía que hacer, pero a veces era imposible. Tiraron casi 15, 20 minutos de juegos artificiales sin parar, era algo que nunca habíamos visto. Pero cuando empieza el partido y cuando toca el silbato el árbitro, que ya no hay más fuegos artificiales, la gente de afuera solamente se escucha un murmullo generalizado, nada, uno se concentra en lo que se tiene que hacer y por suerte lo pudimos hacer. Creo que después la concentración que tuvimos fue lo mejor que pudimos hacer para poder mantener el resultado, porque era un equipo que nos atacó permanentemente los 90 minutos. Y bueno, y no se anduvieron con chiquita ese año. Luego de la consagración vino la gran final y esperada final en Japón, nada menos que contra el Milan de Arrigo Sacchi. Es decir, no escatimaban en rivales ustedes, jugaban contra los mejores equipos del momento. Sí, era así. Eran los mejores que había, y en ese caso, bueno, el Milan era el mejor de Europa, le había ganado la final al Barcelona. Uh-huh. 4-0 le había ganado. Había que enfrentar y había que ganarle, y la verdad que era, aparte de la posibilidad de enfrentar jugadores que en nuestra vida lo único que lo habíamos visto era por televisión. Uh-huh. Entonces para nosotros fue un placer. Y en el momento de ir a patear el penal, ¿qué sensaciones se le vinieron en la cabeza? Le cuento a los chicos que por ahí están escuchando que usted convirtió el primer gol en esa final de penal, y encima entró de manera sufrida, pero ¿qué iba pensando a medida que se arrimaba la pelota y tomaba distancia para patear el penal? No, yo tomaba las cosas con mucha responsabilidad. Entonces el tema era, yo tenía la posibilidad de abrir el marcador, de hacer un gol, de que podría ser un gol importante para nosotros, de que si no lo hacía podía ser un golpe también importante pero en contra. Nada, es un montón de responsabilidad que tiene uno, de la cual se vio y se notó en ese momento, porque pateé el penal muy mal, lo pateé al medio y sin fuerza, y bueno, pero cuando hay suerte y cuando uno busca las cosas, las obtiene, y a mí me tocó la suerte de poder concretar ese penal, aunque lo haya pateado bastante mal. Aparte, sí, se notó que cerró los ojos en ese momento y le pegó con mucha violencia. Me imagino que fue el momento más importante en su vida como futbolista ese. Sí, yo digo que fue muy importante la final del mundo, pero a mí realmente por gusto y por lo que nos costó y por el tiempo que llevó, la Copa Libertadores para mí fue mucho más linda. Esto fue muy importante, pero fue solo un partido, fue prepararnos 10 días para jugar 90 minutos. No le quito lo lindo y la importancia que tenía, porque era el Milan enfrente, pero para mí la Copa Libertadores fue lo más importante y lo más lindo de ganar. Y además haberlo ganado en el Morumbí contra ese rival, me imagino que eso también es un condimento especial. Sí, por supuesto, porque bueno, Milan era el campeón de la UEFA, no de la Champions, pero el San Pablo era el bicampeón, iba por el tricampeonato, algo que no es fácil en ese momento, no era fácil ganar la Copa Libertadores, y la verdad que era un equipo bárbaro. No sé, yo me acuerdo de un par de Raíz que jugaban ahí, que jugaba de 4, o sea, era un equipo que era extraordinario.
¿Y qué pasa con los equipos cuando vuelven de Japón? Yo recuerdo, le aclaro que no estoy leyendo nada, ese equipo me gustó tanto que me acuerdo todo de memoria. ¿Qué pasó con ese equipo cuando volvieron? Que bueno, había ustedes estaban peleando el campeonato con River, un River que fue campeón invicto, que era un gran equipo, pero como que se notaba un cierto relajamiento o el cansancio de tantas horas de viaje lo terminó matando a ustedes en ese final del 94. No, yo creo que fue un poco de las dos cosas, un poco que nos relajamos después de venir de salir campeones del mundo. Creo que físicamente no llegamos al final de año de la mejor forma, después de tantos viajes, después de tanto desgaste. Imagínate que fue un desgaste muy grande la Copa Libertadores, fue un desgaste muy grande el último partido, y la verdad que no nos dio como para poder pelear hasta el final. Pero bueno, nosotros necesitábamos un tiempo de recuperación, lo tuvimos, nos fuimos de pretemporada y en el 95 volvimos a salir campeones de los dos campeonatos. O sea, no nos fue bien en la Copa Libertadores, quedamos eliminados por River, y por penales, pero sí, salimos campeones otra vez de los dos campeonatos locales. Y en el segundo campeonato, usted se va 4 fechas antes de que termine. ¿Qué sensación, si bien se dio un gran equipo como la Roma, un equipo de Europa muy importante, pero qué sensación trae irse cuando están a punto de salir campeón 4 fechas antes? Imagino que por ahí muy contento, al igual que Bianchi, no habrá estado de esa situación. No, la verdad que contento no, pero era una posibilidad que se me abría de jugar en el fútbol europeo muy grande. No lo pensé 2 veces y aproveché y agarré la oportunidad. Lo que pasa que también acá se había cortado el campeonato y no, bueno, al tener campeonatos de distintas épocas del año en ese momento, tanto en Europa como acá, no daba la posibilidad que me quede porque, bueno, el equipo italiano quería que me vaya sí o sí, tanto como Bianchi. Y bueno, nos fuimos 4 partidos antes, donde el equipo estaba bien posicionado, del cual lo agarra Piazza y terminan saliendo campeones otra vez en el 96, en el primer campeonato del 96 sale campeón de nuevo. Bueno, me siento campeón, fue una alegría inmensa. Pero bueno, un poquito de tristeza porque no pude venir. Carlos tuvo la posibilidad de venir al último partido, que la Roma lo dejó, pero bueno, a mí no me dio el permiso como para poder ni siquiera venir a mirar el partido. ¿Y cuál fue la principal razón por la cual no pudo asentarse en la Roma, no le fue como usted esperaba en la Roma? Principalmente no me pude adaptar, al fútbol italiano, no era un fútbol que a mí me asentaba. Y segundo, porque yo tenía muy claro que a mí el que me hace jugar bien fue Vélez como equipo, no era que yo era el mejor central que había en Argentina. Pero bueno, al jugar en Vélez me sentía el mejor, sentía que las cosas me salían, pero creo que todos los que nos fuimos de Vélez en ese momento sentimos que individualmente no estábamos preparados para hacer grandes experiencias afuera. Así como grupo éramos el mejor grupo y el grupo llevaba a que cada uno sobresalga en lo suyo, pero después haciendo un recuento de todos los chicos que nos fuimos afuera de ese Vélez, estamos unos jugadores que tuvo una experiencia un poco más larga en España, después el resto no nos fue bien en ningún lado. Entonces bueno, estaba claro que individualmente nos hacía muy fuerte lo que era el grupo, no por lo que valíamos nosotros. Es muy poco común escuchar en jugadores que dicen lo que usted está diciendo. En la época actual, donde hay mucho divismo, donde muchos se creen estrellas, usted admite que su fortaleza estaba en lo colectivo y no lo individual. Se escucha muy poco habitualmente que un futbolista diga eso. Bueno, pero es lo que yo sentí en ese momento y lo vuelvo a pensar en mi carrera, lo que me pasó, lo que fue mi carrera, las posibilidades que tuve. Adelantándome un poco a mi historia, me pasó lo mismo cuando fui a España. Tanto Italia como España para mí no fueron lugares donde yo pude triunfar y donde me pude ir bien. Y es un fútbol muy individualista, un fútbol que bueno, depende de mucho de las condiciones de cada uno, y las mías las hacía sobresalir Vélez. Y en este caso no pude sobresalir ni en la Roma ni en el Sporting de Gijón cuando fui a España. Sí. ¿Tuvo problemas con Aldair en la Roma? No, yo tenía mi problema más grave en la Roma, si es llamarlo un problema, pero que no me afectó después para jugar, porque yo lo saco del fútbol.
era más en lo personal porque me había ayudado Carlos y era como que era no sé, el buchón del técnico. Claro. Entonces eso tampoco me ayudó, pero no me peleé con nadie, no tuve problemas con nadie y no le echo la culpa a nadie. Fue algo futbolístico y es donde y bueno, me volví. Y después vuelve a la Argentina 6 meses después para jugar en ese River espectacular de Ramón Díaz, pero con una defensa central muy consolidada con Celso Ayala y Berizzo. Usted volvió y se sumó a River sabiendo que corría con desventaja. Sí, totalmente sabía que no se me iba a hacer fácil. No me fue fácil, pero bueno, era tenía delante mío 2 jugadores de muchísimo nivel y que estaban pasando un buen momento, los 2 jugadores de selección, y no tuve la oportunidad de jugar mucho, entré en un partido, hice un gol importante como para un campeonato, para River. De chilena encima. Después mucho más no pude, y tenía cierta edad, ya tenía 9 años, entonces quería irme y terminar jugando, no quería que mi carrera se termine en un banco de suplentes, así que decidí irme a Racing y dejar ese River, la verdad que fue un River extraordinario, porque ese gol que decía recién fue nada menos que contra Newell's, que era la escolta, sobre la hora y encima de chilena. ¿Hizo otro gol de chilena en su vida usted? Sí, ha hecho otro en Estudiantes de La Plata contra River. También. Jugando en cancha de Independiente, terminamos 2-2 de ese River campeón que del 91, que jugaba Ramón Díaz. Sí. Esa época. Y nada, después, bueno, tuve la suerte de hacer contra Newell's. Un gol suyo le dio ese título a River. Recuerdo que gracias a un gol suyo, River sale campeón antes de jugar. Claro, le ganamos a Boca, que Boca iba segundo, le ganamos a Boca en cancha de Estudiantes con un gol de tiro libre. Roberto, buenas tardes, buenas noches. Jesús te saluda. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la nota. Hablaste de Racing. ¿Cómo fue tu estadía? Fue corta, pero ¿cómo fue tu estadía en Racing? Hola Jesús, buenas noches. Fue complicada también porque era una época muy complicada de Racing, donde institucionalmente no estaba muy bien. Uh-huh. Tenía un buen equipo, pero era muy complicado jugar en ese Racing. Y nada, fue muy cortita, fueron 4 meses, jugué 11 partidos, tuve la posibilidad de hacer un gol también, y nada, después de ahí yo seguía perteneciendo a River porque River era dueño de mi pase, y River me vende de ahí me vende al Sporting de Gijón, entonces decidí irme, ¿no? Porque la verdad que era un Racing muy conflictivo y donde no estaba bien las cosas, y bueno, decidí después al poco tiempo de llegar a Racing de irme. ¿Y por qué fue tu salida de River, o mejor dicho, por qué la decisión de jugar en Racing? Porque yo necesitaba jugar y sabía que en River no iba a ser titular y yo no quise ser titular, pero sí quería tener posibilidades para demostrar que podía jugar. Y no se me dio, y Ramón Díaz tenía era lógico, ¿no? La decisión que tomaba, que tanto Berizzo como Ayala no salgan del equipo porque eran los mejores que había en ese momento. Y yo no tenía la posibilidad, entonces le pedí, de alguna forma, tanto a Ramón Díaz como a los dirigentes que me dejaran salir y que me den la posibilidad de ir a jugar a otro lado, pues yo necesitaba jugar. En ese Racing, recuerdo, estaba Nacho González como capitán y estandarte, ¿no?, de ese Racing. Claro, sí, estaba Nacho González, estaba Macales, estaba Tete Quiró, estaba el Mago Capria, Delgado, Galván, el central, estaba Úbeda. Era un equipo importante, con muchísimos jugadores de nivel, pero te repito, el problema era tan grande institucionalmente que no tenía posibilidades de Racing de hacer grandes campañas. Y luego, bueno, después de su paso por España, una especie de resurrección en Unión, un equipo que se armó muy bien para ese campeonato y que lo sumó usted como una de sus principales figuras. Sí, tuve la suerte y aparte el agradecimiento permanente, ¿no?, que tuve con la gente de Unión, y hoy por hoy también, de la mano de volver al fútbol argentino, me da la posibilidad de volver en un equipo donde
teníamos que salvarnos del descenso, estábamos complicados este año y bueno, vinieron jugadores que vino Pablo Caballero, Moner, Noriega, Dano, después vino Calle el peruano, los chicos del club, como estaba Cabrón, Tato Mosel que recién empezaba, había jugadores del Perro Donet, o sea, jugadores importantes que tuvimos, la verdad, una campaña muy buena, pudimos salvar a Unión del descenso y meternos entre los primeros del campeonato. Era un equipo que tenía muchísima pena y la verdad que la pasé realmente muy bien. Como digo siempre, Unión me dio la posibilidad de volver a toda la Argentina, volver a iniciarme otra vez en el sur argentino. Una muy buena, un mal espacio, ¿no? El cariño es recíproco, porque se nota mucho el afecto que le siente, que tiene la gente de Unión para con usted. ¿Qué recuerda de Ángel Malvicino, el presidente que era en aquel tiempo? Yo tenía una muy buena relación, un hombre muy serio, muy cerrado, muy poco lindo, pero la verdad que una persona que dedicó muchísimo tiempo al club, muchísimo dinero, Unión también, bueno, creo que sabe, tuvo muchos méritos. Unión juega un equipo grande. Roberto, disculpanos, estás en una zona donde hay poca señal, se te escucha muy bajo, muy bajo. Hola. Ahora sí, perfecto. Ah, bueno, ahí está. Sí, no, decía de Unión de Malvicino. Sí. Para mí fue una persona muy importante, a pesar de su y de su forma de ser, pero me ayudó realmente muy bien y a Unión le hizo muy bien, ¿no? Para mi entender, Malvicino. Quizás la única manchita en esa temporada fue haber perdido el clásico de local. Sí, tuvimos la mala suerte de perderlo. Jugué 2 clásicos, uno se lo suspendieron, ¿no? Sí. Suspendió por agresión en un juego de línea en la cancha de Colón. Sí. Y el otro lo perdimos 2-0 en cancha nuestra. Sí, fue una lástima, ¿no? Pero bueno, a la larga lo que nosotros buscábamos era salvarnos del descenso y de la mano de los 3 entrenadores que tuve ese año, que fue Salvador Capitano, sí. Fue Sanabria y el tercero... ¿JJ? Uy, me olvido. ¿JJ López? JJ, claro. Que con esos 3 pudimos salvarnos del descenso, que era el objetivo principal. Pero sí, una lástima porque tuve la suerte de jugar clásicos importantes en la Argentina, tanto River Boca como Estudiante de Gimnasia, y Unión y Colón, y es uno de los pocos que no pude tener una victoria. Y en el segundo enganche de Colón pasó algo curiosísimo. A Colón se le dio perdido el partido, pero a ustedes se le dio empatado. Es decir, un partido que uno perdió y el otro empató. ¿Le pasó algo similar en el fútbol en algún lado? No, bueno, pero acá en la Argentina pasan cosas increíbles y siguen pasando al día de hoy cosas increíbles con el fútbol argentino, así que no me sorprendió para nada, pero sí, fue algo muy raro, ¿no? Colón lo pierde por la agresión que hubo a un juez de línea y nosotros lo empatamos. Increíble. Y después vuelve a River y ahí explota y muestra también de vuelta una mejor faceta. Me acuerdo que salen campeones con Ramón Díaz, con Gallego. ¿Cómo fue su regreso a River? Sí, el problema fue que a mí me había comprado, cuando yo estaba en River, me había comprado el Sporting de Gijón. Claro. Que después me da a préstamo a Unión de Santa Fe, pero en el momento que tiene que pagar por mi pase, el Sporting no lo paga, entonces al no pagar me devuelven a River. Cuando termina mi contrato, mi préstamo en Unión, me vuelvo a River y todavía salía Ramón Díaz, pero bueno, del cual hablé, estuve charlando con él. Y como Estrada se había ido a Brasil a jugar al Gremio Brasil, aparecí en el primer año que vuelvo, en el 99, como capitán de River, y tengo la suerte de salir campeón en el 99 con Ramón Díaz y en el 2000 con el Tolo Gallego. Y en el momento que le patea el penal a Chilaver en cancha de Vélez, ¿en todo momento dijo la voy a picar o se decidió a último momento?
No, la verdad que lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, no me animé. Primero tuve la posibilidad de patear un penal fuerte que me lo anulan, y después, bueno, ahí sí, cuando vuelvo a tener la posibilidad de patear, dije, esta es mi oportunidad, y nada, había practicado en la semana con los arqueros de River y me había ido bastante bien, así que intenté hacerlo y por suerte me fui bien. En una práctica nunca se lo hizo Chilavera esto. ¿Cómo? En una práctica nunca, cuando eran compañeros en Vélez, no se lo hizo nunca de picársela. No, nunca se me había ocurrido. Después de muchos años lo empecé a practicar en la semana, justo estando en River, y bueno, cuando enfrenté a Vélez en ese momento, creo que al enfrentar un arquero como Chilaver, que era el mejor que había tenido yo como compañero, había que sorprenderlo, y bueno, me pareció de tal forma. ¿Tuvo declaraciones algo encontrada con usted? ¿Terminó bien la relación con Chilavert? No, hoy no terminó bien, pero hoy, o sea, mientras fuimos compañeros fue excelente. Después tuvimos algunos cruces como jugadores, pero nada, es lógico, de dos jugadores con mucho temperamento, y hoy por hoy tengo una relación muy buena. Así. Bueno, y después estuvo en México. Hablamos con muchos jugadores que estuvieron en México. Nos hablan de una realidad mucho más tranquila, de algo más relajado. ¿Cómo fue su experiencia en el fútbol azteca? Sí, como te la cuentan todos. Es muy relajado, un fútbol completamente distinto, un fútbol que la gente lo toma más como un espectáculo, no sé, de ir los domingos a un teatro, van al fútbol. No tienen tanta pasión como tenemos nosotros acá, y la verdad que sí, es un fútbol muy, muy recomendable, lindo, el lugar es lindo, se entrena en lugares buenos, es un lindo fútbol. No tuve una experiencia muy buena que duró 3 años. Y cambiando de tema, escuché hace unos años una entrevista que concedió a LT9 de Santa Fe, y me sorprendió mucho. Dijo que usted nunca tuvo representantes y que nunca creyó en los representantes, y es más, que siempre a sus contratos los arregló usted mismo. ¿A qué se debe? Es decir, yo la verdad celebro de que usted haya tomado esa decisión de vida, pero ¿a qué se debe el hecho de la decisión de no tener representante? Bueno, en ese momento fue porque me creí capacitado para defender mis propias cosas, salvo cuando me fui afuera, ¿no? En Europa, que me fui con un abogado amigo, pero era más principalmente para que me mire el tema de contratos en el exterior, que yo no tenía mucha idea. Pero después me defendí siempre solo, creí que podía, y nada, creo que debo haber hecho cosas buenas y cosas malas. Podría haber jugado quizás en muchos más lugares que en los que jugué si tenía algún representante de los, como por ejemplo de los que hay ahora, que meten a cada jugador, que es increíble en lugares. Pero nada, yo me sentía cómodo y creí que no tenía necesidad de estar con ningún representante, y así fue toda mi carrera. ¿Y cómo ve la realidad actual, donde se ve que jugadores, como recién lo dijo, jugadores que uno dice, ¿cómo puede ser que este tipo esté en primera? Y depende de la bendición de determinados representantes, terminan jugando, o transferencia por muchísimo dinero. ¿Cree que hoy se le hubiese sido fácil sin representante en la actualidad, o que se hubiese podido desenvolver igual sin problemas? No, yo creo que se me hubiera hecho mucho más difícil, y tendría que haber optado por alguno y seguir con algún representante. Pero bueno, creo que hoy para el jugador es muy necesario. Hay muchos jugadores que no están preparados para enfrentar un dirigente y poder hacer un contrato, no tienen mucha noción de lo que firman o no firman. Creo que hoy para muchos jugadores es importante, y después, bueno, el representante hay tantos, pero tantos representantes hoy por hoy en la Argentina, que siempre alguno la pega y te mete en algún lado. Por eso digo que para mí, para los jugadores hoy es importante, y sí es necesario, porque hoy el dirigente ya no habla con el jugador, habla mucho con el representante. Bueno, actualmente, Roberto, ¿a qué te dedicas? Actualmente estoy en un programa de televisión los domingos a la noche por Fox, con Lieberman en debate final, y nada, esperando poder dirigir, que hasta que tenga una que no puedo dirigir más yo mismo, voy a tratar de hacer lo posible para volver a dirigir. Había comenzado como técnico en Independiente Rivadavia, en el Argentino A, en un gran equipo que arma Independiente Rivadavia, que termina consiguiendo el ascenso a la B Nacional.
Sí, tuvimos la suerte de llevar chicos que yo conocía mucho, con mis compañeros, como el Flaco Vival, Cordone, Leo Ramos, el uruguayo, y la verdad que hicieron un campeonato excelente, en un torneo dificilísimo como es el Argentino A, y bueno, tuvieron la suerte de concretar el campeonato y de subir al Nacional B. Hasta el día de hoy no ha bajado Independiente del Nacional B. ¿Usted ya estaba de técnico, siguió de técnico hasta que se consagró campeón o se fue antes? No recuerdo en este momento. No, yo no jugué los 2 partidos finales porque ya nosotros habíamos quedado fuera. Sí. Y por culpa, no por culpa, sino porque se arregló un partido y terminó que era Independiente, que tenía que jugar la final con Brown de Madrid, y bueno, en ese momento ya Independiente tenía otro entrenador que era Cacho Ciale, y jugó él los 2 partidos que lo llevó a Independiente al Nacional B. A los 5 meses de que ellos estaban en Nacional B, me contrataron y volví al club. Bueno, justamente a eso iba. Hace muy poco hablamos con Ceballos, que actualmente está en Colón, pero que en ese tiempo estaba en Sportivo Desamparados, que era quien debía haber jugado la final y que se lo acusó de haber arreglado. Ellos niegan absolutamente de que ese partido haya estado arreglado. ¿Usted pudo dialogar con Daniel Vila, con alguien de la Comisión de Independiente Rivadavia, que le hayan comentado lo que pasó realmente? Sí, por supuesto que hablé con ellos, porque yo a los 6 meses de que haya pasado eso, volví al club. Y nada, lo que me comentaron y lo que fue que presentaron en la AFA fue un video donde había un de Mendoza diciendo que sí, que habían arreglado el partido y que fue eso lo que presentaron, y en la AFA lo tomaron como válido, y creo que en ese momento fue que Desamparado no pudo jugar la final, que era lo que lo tenía que jugar, y San Martín desciende al Argentino B. Así es, le descontaron punto a los 2. ¿Y cómo es Daniel Vila? Que uno lo ve por ahí, que alguna vez quiso ser presidente de la AFA, hay gente que habla muy mal de él, hay gente que por ahí no tanto. ¿Cómo es usted que tuvo trato directo con él? No, conmigo fue una persona que me dio la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino. Conmigo se portó siempre bien, yo no tuve ningún tipo de problema. Pero sí sé que, bueno, es una persona muy poderosa, muy complicada, y que no, la mitad lo quiere, la mitad no. Pero bueno, a veces no es fácil que te quieran todos. ¿Le hubiese gustado que sea presidente de la AFA? ¿Cómo? ¿Le hubiese gustado que sea presidente de la AFA? No sé, a mí no, la verdad que yo no tenía ninguna intención de que él sea o no sea presidente de la AFA. Quizás podría haber hecho cosas buenas o no, pero no se dio, las elecciones no se dieron como para que él sea presidente, y nada, quizás hoy tenía la posibilidad de volver a hacerlo y ya no lo quiso hacer. Roberto, ¿cómo fue la experiencia en Emiratos Árabes con el Al-Waz de Maradona? En lo personal fue muy buena, en lo deportivo no tanto, porque no pude yo desarrollar lo que yo quería, que era trabajar y poder hacer lo mejor posible como ayudante de campo de Maradona, pero en lo personal fue una experiencia muy buena estar con el mejor jugador del mundo y compartir cosas que bueno, la verdad que solamente con Maradona se puede tener esas experiencias. ¿Y qué es estar con el ídolo? Es decir, a ver, yo me imagino compartir una charla con Maradona me emocionaría mucho por lo que representa en mi vida, en mi infancia, cuando se ganó el Mundial de México 86, que usted también habrá sido chico. ¿Qué se representó para usted la primer charla, el primer encuentro con Maradona? Sí, yo también fui chico en algunos momentos, ya ahora no, pero fui chico, sí. Fue justo el año que sale la Argentina en el 87, que yo debuto, tenía claro. 17. Era estar al lado de Maradona es algo importantísimo, al margen de que uno pueda coincidir o no como es como persona, pero como jugador no hay discusión. O sea, lo que fue como jugador no hubo otro igual, y para mí no lo va a haber. Después, bueno, cada uno en lo personal ha hecho sus cosas en la vida,
pero para mí fue importantísimo estar al lado de él y poder compartir 6-7 meses trabajando al lado de él, ¿no? Ahí en Emiratos Árabes. ¿Cómo es el fútbol de Emiratos Árabes? Muy malo, muy malo. No es elegante para declarar usted. Es que no, es muy malo. El Saudita es un jugador muy bueno. El de Emiratos Árabes es un jugador no muy bueno porque no tienen mucha antigüedad, son jugadores jóvenes y no han tenido demasiada experiencia. La diferencia las hacen los extranjeros, y nosotros teníamos en este caso 2 uruguayos y un argentino, de los cuales no terminaron de funcionar y no se pudo hacer la cosa bien, pero el que tenía los mejores extranjeros ganaba, porque después el resto de los jugadores es un fútbol no muy vistoso, corren mucho, pero no es un fútbol bien jugado. Bueno, Roberto, para ir terminando, sí. el apodo El Cabezón, ¿dónde se lo pusieron? ¿Cómo? El apodo Cabezón, ¿de dónde surge? Imagino por qué, pero ¿de dónde? ¿Estudiantes? ¿De más adelante? Estudiantes, pero Cabezón no por el tamaño de la cabeza, sino por ser demasiado terco, y que lo que gustaba hacer lo hacía, y lo que intentaba que salía, como lo intentaba hasta que lo logré como con primera división. Persistente entonces. Así es. Bueno, Roberto, la verdad un placer, le reitero el agradecimiento por haber tenido la deferencia de charlar con nosotros, y le mandamos un abrazo a la distancia y un saludo y éxito en todo lo que emprenda aquí en adelante. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy grande para ustedes, para la audiencia, un gusto también muy grande que me hayan llamado, y hasta otro momento. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Bueno, estuvo con nosotros Roberto Trota. Bueno, la verdad, una charla muy linda. Otra vez. Lamentablemente por ahí con algunas imperfecciones, pero se entendía. En la señal, pero bueno, los celulares, vio. Pero la verdad... me parece, no quiero decir nada. Se entendía lo que decía, y la verdad, un mensaje, y un tipo que no tiene cassette para declarar. Por eso yo quería hacer esta entrevista. Porque uno lo ve y sabe que es una persona que no tiene cassette para declarar. No cualquiera va a decir, el fútbol de Emiratos Árabes es malísimo. Te van a decir con un poquito de cuidado, con sutileza, y bueno, es un fútbol que está creciendo, que se está haciendo. Económicamente. No, este tipo dijo, es muy fútbol malísimo. Sí. ¿Qué va a decir? Y la verdad, muchas cosas dejó también de su época en B.